Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este subprograma, La Historia que Quiero Vivir, que, como ustedes bien lo saben y mucho lo agradezco, está disponible a través del canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia, todos los sábados a las 5 de la tarde. Los sábados a las 17 horas está disponible porque se sube este programa a través del dicho canal señalado y que además ustedes pueden en cualquier momento del día, a cualquier hora de la semana, cuando gusten, revisar este canal y encontrarán literalmente centenares de videos anteriores. Claro, el que corresponde a cada 8 días, a cada semana, aparece, se sube, está disponible los sábados a las 5 de la tarde, como es el caso de esta ocasión. Gracias, amigas y amigos, por su compañía, por su valiosa presencia, por estar juntos para platicar durante una hora de historia. Les reitero, como siempre lo hago, que este programa no tiene ningún interés económico, que es únicamente por el placer de recordar el pasado, de obtener lecciones de él y que no está monetizado, que no tiene ningún tipo de interés adicional y que es simplemente por el gusto de estar juntos platicando de historia. Por supuesto, les reitero como siempre que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia o también en los comentarios que permite el propio canal de YouTube. Amigas y amigos, muchísimas gracias, repito, por su compañía y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Porque, como seguramente ustedes notaron en el anuncio previo a este programa, he titulado la emisión de este día Breve Historia de nuestros Congresos. Una, por supuesto, brevísima historia que ocupará únicamente la charla de esta ocasión para recordar cómo ha sido el desempeño democrático de los congresos, es decir, del poder legislativo, desde que tenemos en México Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, a veces únicamente diputados, a veces los dos conjuntamente, es decir, desde que hay una representación popular democrática que, en las teorías republicanas y del equilibrio de poderes, conformarían uno de los tres poderes, en este caso de la Unión Mexicana: el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo, que es del cual vamos a hablar el día de hoy. Hemos hecho, a lo largo de la historia de estos programas, muchísimas menciones e inclusive largas series precisamente sobre el poder ejecutivo. También hemos hablado ya del poder judicial en diversas y varias ocasiones, pero creo que nunca nos habíamos ocupado directamente y específicamente del poder legislativo, que se expresa, que lo conforman en la actualidad dos cámaras, la de diputados y la de senadores. No siempre fue así, como decía yo hace un momento, pero no nos vamos a detener en eso, sino que simplemente hoy quisiera hacer un gran repaso de cuál ha sido la conducta política de estos congresos desde que tenemos en México noticia de su existencia a partir del año de 1822. Son los encargados, según la teoría política y constitucional mexicana, de hacer las leyes. Al Ejecutivo le toca aplicar las leyes y al Judicial le correspondería resolver la dificultad de la aplicación de la ley en los casos concretos. Así que, como en varias constituciones mexicanas se ha señalado, el poder legislativo reviste de gran importancia. Son ellos los que van a darnos nuestras leyes. Claro, muchas veces
la gran mayoría de las veces, a propuesta por iniciativa del Poder Ejecutivo. En muchas ocasiones, la voluntad del Ejecutivo se ha impuesto inclusive sobre los puntos de vista particulares de los diputados o los senadores. En algunas ocasiones también, pocas, ha habido rechazo. Y esto ha obligado al pacto, a la negociación, a poder convenir, acordar entre poderes para obtener una legislación adecuada. Miren, para ser más franco y más directo, el poder legislativo aparece en México a partir del año de 1822, a raíz de la consumación de la independencia, cuando Agustín de Iturbide propuso además que existiese una Cámara de Diputados, un Congreso Nacional, y existe hasta el día de hoy. Es decir, llevamos 202 años de poder legislativo en México, de congresos en México. Y una estadística muy simple, miren, de esos 202 años de existencia de los congresos en nuestro país, 167 años, el Congreso ha sido mayoritariamente parte o formando parte del partido gobernante, del partido en el poder, es decir, son cercanos, partidarios del titular del Poder Ejecutivo, normalmente el presidente de la República. 167 años en que el Congreso ha resuelto siempre a favor las iniciativas de ley que ha presentado el titular del Poder Ejecutivo. Es decir, lo que estamos mirando hoy en día, sobre todo en este último mes, cuando se instaló ya el nuevo Congreso de la Unión con una mayoría calificada de un partido, del partido en el poder al que pertenece el presidente de la República y la presidenta electa, esto ya lo habíamos visto en México durante 167 años. Lo que pasa es que quizás se nos olvidó. Porque, a diferencia de esos 202 años que comentaba yo de historia de nuestros congresos, solamente en 35 años, y dispersos además en nuestra historia, el Poder Ejecutivo no ha tenido mayoría en el Congreso y ha tenido que pactar, ha tenido que negociar, ha tenido que llegar a acuerdos con los diputados o con los senadores o con ambas cámaras. De esos 35 años en que hubo verdaderamente equilibrio de poder, en el que tenía forzosamente que haber negociaciones, los últimos 27 años de vida de juego democrático en nuestro país han sido precisamente desde 1997 hasta este año de 2024, hasta el mes de agosto. 27 años en los cuales el Poder Ejecutivo no tuvo mayorías calificadas y para poder conseguir leyes ordinarias o reformas constitucionales se vio obligado a negociar con los partidos de oposición porque en el Congreso carecía de la fuerza mayoritaria calificada para poder imponer sus puntos de vista. Pero, regreso, a lo largo de nuestra historia, durante 167 años, el Ejecutivo nunca tuvo ningún problema porque el Congreso, diputados y senadores, siempre formaban parte, es más, muchas veces era el propio Ejecutivo, bajo diversos mecanismos, quien los designaba. Le debían la chamba, le debían la curul, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, al titular del Poder Ejecutivo. Así fue y así ha sido nuestra historia. Lo que pasa es que hoy hay personas que están preocupadas por este retorno a los viejos métodos en los cuales operó siempre
durante 167 años el Congreso en México, acatando literalmente, obedeciendo la voz del titular del Poder Ejecutivo, quien quiera que haya sido este, ¿eh? Así ha ocurrido en México durante 167 años, así que no es sorpresa, es historia. Los sorprendidos son seguramente quienes hoy en día en su juventud pues no vivieron aquellos tiempos en los cuales la hegemonía del Poder Ejecutivo y su partido pues era ilimitada. Podían hacer los cambios que quisieran en la Constitución y en proponer nuevas leyes. Así se vivió entonces. Vamos a entrar en materia ya de historia. Miren, veamos primero un primer escenario importante. Esos años en los cuales el titular del Poder Ejecutivo no ha tenido preeminencia, no ha tenido mayoría, no ha tenido control sobre el poder legislativo. Reitero, son nada más 35 años a lo largo de la historia del México independiente cuando esto ha sucedido, ¿eh? Fíjense, interesante. La primera vez que existe un congreso en México es en el año de 1822, en febrero, a raíz de la convocatoria que la regencia del imperio encabezada por Agustín Iturbide logró que se reuniera el primer congreso mexicano encargado, entre otras cosas, según lo decía el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba, de dictarle leyes y una constitución al imperio, pero también de nombrar y ratificar al emperador. Es un congreso muy peculiar. Había algunos diputados que tenían experiencia parlamentaria porque habían ido a las Cortes de Cádiz allá en España, pero la mayoría de ellos no tenían ni idea de qué se trataba. Y ya vimos en su momento, hace algunos años, cuando hablábamos de la proclamación y coronación de Agustín de Iturbide, que el Congreso, a propuesta de uno de sus mismos diputados, no tuvo empacho en proponer y proclamar a Agustín de Iturbide como emperador de México. Consiguió Iturbide el favor del Congreso y se coronó como emperador, pero también ya platicábamos en su momento que al poco tiempo comenzó a haber problemas entre el Congreso y el emperador porque no le aprobaban proyectos de ley importantes que así consideraba, a juicio del propio Iturbide, eran básicos, como por ejemplo el incremento de los impuestos y el incremento del ejército. Comenzó a haber desavenencias, problemas entre Iturbide y el Congreso, a grado tal que Iturbide ordenó disolver al Congreso, meter a los diputados a la cárcel, se enfrentaría con gravísimos problemas, tuvo que volverlo a convocar a los mismos diputados y ante ellos Iturbide va a presentar su abdicación, que, como lo recordábamos hace algún tiempo, el propio Congreso que lo había nombrado ahora se la negó diciendo que su designación había sido nula. Iturbide pues no tuvo control sobre el Congreso. Si bien lo proclamó como emperador, comenzaron los debates, las disputas y finalmente el Congreso dejó de reconocerlo como monarca de México, declaró nula su elección y con esto el propio Congreso se disolvería para dar paso a la República y a la designación, elección de un nuevo Congreso. Más adelante hay otro caso también en que hubo disputa grave entre el Congreso y el presidente de la República. Doy un salto en el tiempo y nos vamos hasta el año de 1842, cuando el presidente Antonio López de Santana intenta establecer un régimen constitucional casi dictatorial. Tiene una serie de ideas para acumular poder y va a presentar al Congreso una serie de proyectos de ley para adquirir más fuerza legal. Sin embargo, en ese año de 1842, el Congreso, por medio de elecciones libres, resultó ser de mayoría liberal y moderados,
muy pocos conservadores partidarios de Santana, y el propio Congreso se encargó de rechazar las iniciativas de ley de Santana por las cuales quería más poder, y al contrario, este Congreso se atrevió a formular un par de proyectos de constitución precisamente para limitar el poder de Santa Anna. La respuesta de don Antonio López de Santa Anna fue fulminante. Ordenó también la disolución del Congreso y dispuso que los diputados fueran arrestados y encarcelados. Por cierto, el que se encargó de tomar estas medidas en nombre de Santa Anna fue a quien él dejó como presidente de la República unos días para que hiciera esto, el general Nicolás Bravo, que ya había perdido todo pudor de lo de la independencia, ahora ya era pues simplemente un esquirol de Antonio López de Santa Anna. Si se fijan, llevamos dos ocasiones en que el Congreso se opone a los dictados del Ejecutivo, en la época de Iturbide, en la época de Santa Anna. En cada ocasión, esta resistencia, este enfrentamiento duró un año en cada ocasión. Pero veamos un ejemplo muy importante, muy interesante, de disputa y oposición entre el presidente de la República y su Congreso. En la Constitución de 1857, y doy otro brinco en el tiempo, se dispuso que el Congreso estuviese a cargo de una sola Cámara, la Cámara de Diputados llamada Congreso General. En 1867, cuando Benito Juárez triunfa sobre la Guerra de Reforma y sobre todo sobre la intervención francesa, derrota al Imperio y fusila a Maximiliano, regresa a México, convoca elecciones. Evidentemente, el Congreso, la enormísima mayoría de los diputados, son todos ellos miembros del Partido Liberal, del partido del propio presidente Juárez. Muchos de ellos son sus amigos. Pero ocurrió este fenómeno político que igualmente se reprodujo, ya lo platicamos hace algunas semanas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde resultaron electos también como ministros los propios partidarios y amigos de Juárez, que se opusieron a don Benito, hicieron gala, más allá de la amistad y del partidismo liberal, hicieron gala de su honestidad y de su integridad. Y lo mismo va a suceder con los diputados. Este es un ejemplo interesantísimo. El presidente Juárez tiene un Congreso que, a pesar de ser de su partido, todos los diputados, sin embargo, le rechazan sus proyectos de ley y, sobre todo, se oponen a sus proyectos de reforma constitucional. Miren, la Constitución del 57 en su versión original estableció, decía yo hace un momento, una sola Cámara, la de Diputados, es decir, no había contrapesos en el propio Poder Legislativo, como es normal, con dos cámaras, diputados y senadores, simplemente una sola, la de Diputados, pero además, y todavía más importante, la Constitución del 57, que tenía como norma aborrecer y abominar a los tiranos, decidió que el presidente de la República no tendría derecho de veto, no podría vetar las leyes del Congreso. Y esto, que sucede en todas las repúblicas democráticas del mundo, a Benito Juárez, que es un gran estadista, le preocupó muchísimo porque estaba impedido de actuar en contra de leyes que le parecieran inconvenientes, que no fueran adecuadas para el Ejecutivo, que es el que tiene el pulso del desarrollo del país y de los problemas que afectan a la nación. Bueno, pues resultó en efecto que el Congreso, a pesar de ser partidario de Benito Juárez, amigos muchos de ellos personales de él, se opuso particularmente a sus proyectos de reforma constitucional. Miren, don Benito presentó
tenía idea de presentar tres diferentes iniciativas. Una, por supuesto, reformar la Constitución para otorgarle este derecho de veto, de vetar leyes al presidente de la República, y fue rechazado por sus amigos del Congreso. Segundo, también intentaría reformar la Constitución para crear una Cámara de Senadores, para que hubiese también equilibrio entre el propio poder legislativo con representantes del pueblo, que son los diputados, y con representantes de los estados de la federación, que son los senadores. Y también el Congreso rechazó la iniciativa del presidente. Y tercero, esto es muy curioso, Benito Juárez intentó también reformar la Constitución para darle derecho de voto a los sacerdotes, que habían perdido este derecho por reforma constitucional también de las leyes de reforma, donde el propio Juárez había propuesto que les quitaran el derecho a votar, y ahora insistía en que les dieran nuevamente a los sacerdotes, a los miembros del clero, este derecho al sufragio. También se opusieron. Increíble, pero cierto, Los 5 años entre el triunfo de la República y la muerte de don Benito, el propio presidente de la República tuvo como contraparte a un Congreso, insisto en esto, al igual que a una Suprema Corte, que, formados los diputados y los ministros por sus partidarios, muchos de ellos sus amigos, se oponían a todas las iniciativas del presidente de la República. Esto es increíble, Tomamos de ejemplo a Juárez. Bueno, hay que seguirlo al pie de la letra. Juárez no pudo imponerse a su propio Congreso formado por liberales amigos suyos. En otra ocasión, dando otro brinco en el tiempo también, en el cual el Congreso tuvo diferencias con presidentes de la República, son los años de 1912 y 1913. Miren, en ese año el Congreso de la Unión ya son 2 cámaras nuevamente. Hay una Cámara de Senadores que fue electa desde 1910 y que sus miembros fueron deliberadamente, lo digo, designados, propuestos por el general Porfirio Díaz. Cuando llega a la presidencia Francisco Ignacio Madero, pues los senadores, que son del antiguo régimen, van a ser sus principales opositores, aunque se puede negociar un poco con ellos, pero sin embargo en los días del cuartelazo de la Decena Trágica, son los senadores de la República, repito, todos ellos nombrados por Porfirio Díaz en 1910, quienes van a pedirle a Madero su renuncia. Por supuesto, no les hizo caso Madero, pero sin embargo se salieron con la suya porque Madero fue derrocado y asesinado. En 1913, Madero únicamente contaba con el apoyo, que de nada le sirvió, de la Cámara de Diputados, que habían sido electa el año anterior, 1912, eran por 2 años en aquel tiempo, y en donde había una mayoría de diputados de lo que se llamaba el bloque renovador, que eran los partidarios del propio Madero. Evidentemente, con el golpe de Estado de Victoriano Huerta, la Cámara de Diputados y algunas voces serenas del Senado van a intentar oponerse al chacal dictador Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta decide mejor disolverlos, pero antes de disolver las cámaras, por parte de los senadores, uno de ellos, que había hablado en contra de Huerta, Belisario Domínguez, fue asesinado, y por parte de los diputados, otro diputado, que también se había atrevido a alzar la voz en contra del mismo Huerta, fue también asesinado, Serapio Rendón. A partir de ahí, hasta el año de 1997, no volvió a haber conflictos entre el Congreso y el Ejecutivo Federal. En algunas ocasiones sí, por ejemplo, había diputados que se paraban a increpar al presidente de la República en alguna asamblea, en alguna sesión sobre todo de los informes presidenciales. Allá, por ejemplo, en 1928,
un diputado, Aurelio Manrique, increpó al presidente Plutarco Elías Calles. Allá por 1940, un diputado, Herminio Ahumada, increpó al presidente Manuel Ávila Camacho. Y en el 94-95, ustedes se acordarán, el diputado Mario Rascón increpó al presidente Ernesto Zedillo. Pero es hasta el año 97 cuando cambia el panorama, cuando hay elecciones totalmente libres y democráticas, cuando por primera vez el PRI pierde la mayoría y cuando llega la oposición masivamente a la Cámara de Diputados e inclusive en esta ocasión, en 1997, el presidente Zedillo tuvo que soportar una reprimenda elegantísima, jurídica, políticamente muy bien planteada, de quien fue electo presidente del Congreso en aquel tiempo, Porfirio Muñoz Ledo, quien le dijo al presidente, reiterándole la vieja tradición del Justicia Mayor de Cataluña, que en las cortes allá en el antiguo Aragón le decían al rey, sepa usted, majestad, que todos nosotros valemos más que vos. Y ahí inició en 1997 esta etapa de diferencias políticamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque ya el Ejecutivo no tenía mayoría para establecer, por ejemplo, reformas constitucionales, y las que se consiguieron en la época del propio Zedillo, importantísimas, en la época de Fox, en la época de Calderón y en la época de Peña, se consiguieron negociando con la oposición. De esto se trata la democracia, de estos negociaciones, pactos, acuerdos en los cuales para que haya una reforma constitucional o leyes eficaces, el Ejecutivo y los Congresos negocian y pactan, como sucede en la gran mayoría de los países occidentales que tienen este sistema democrático de equilibrio de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo. Estados Unidos o España o Francia, en donde existen este tipo de contrapesos constitucionales. Pero no se vayan, amigas y amigos, que en un momento más vamos a continuar con este tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa en el que estamos dando un repaso rapidísimo a vuelo de pájaro de la historia de nuestros congresos, sobre todo en relación con el tema de equilibrio de poderes, y simplemente reitero, en los 202 años de existencia de congresos en México, es decir, de representación del pueblo en nuestras cámaras para cumplir con la encomienda de dictar las leyes, durante 167 años, los congresos han sido afines al Poder Ejecutivo, han sido partidarios del Poder Ejecutivo, han sido siempre dóciles con el Poder Ejecutivo, y solamente durante 35 años de esta historia, los congresos se han opuesto o no ha tenido el Ejecutivo mayoría o han tenido que negociar para poder salir adelante. Vimos los casos dramáticos de Iturbide o de Santana o de Madero, pero también vimos el caso democráticamente ejemplar de lo que sucedió en México a partir de 1997 y hasta este año en los primeros meses del mismo. En el resto del tiempo, como lo que estamos viviendo hoy en día con un Congreso abrumadoramente de un partido político que logra imponer total y de calle, barriendo a la oposición, las reformas que quiere y las leyes que desea, esto ha sido, lo que pasa es que ya se nos olvidó, la constante histórica de nuestro país, por lo menos en 167 años. Los últimos 27 sí fueron diferentes, fueron de equilibrio de poderes. Entonces ya se nos olvidó lo que sucedía antaño. Por ejemplo, entre 1917 con la Constitución y hasta 1997, el régimen priista, antes del Partido Nacional Revolucionario, el Partido de la Revolución Mexicana, imponían mayoritariamente lo que deseaba el titular del Poder Ejecutivo. Todo cambió en 1997, pero ya se nos olvidó. Pero estas son las lecciones de la historia. Ahora veamos, si les parece bien, estas ocasiones en las cuales el Congreso
siempre ha estado dispuesto a legislar lo que el Poder Ejecutivo le pide o lo que los dictados del partido le piden. Esto es muy interesante, ¿eh? Miren, un primer ejemplo. En el año de 1828, el Congreso de mayoría yorquina, federalista, que apoyaban todos al candidato presidencial Vicente Guerrero, cuando se dieron cuenta de que la elección la había perdido Guerrero y la había ganado Manuel Gómez Pedraza, y aprovechando que había una revuelta en la Ciudad de México para imponer al propio Vicente Guerrero, perdedor, repito, de las elecciones, el Congreso de mayoría partidaria de Guerrero decidió anular la elección del triunfador y dar por válida únicamente la elección del segundo lugar o perdedor, que era el propio Guerrero. Pero miren, a los 2 años, ese mismo Congreso, son los mismos diputados, son los mismos senadores, los mismos, cuando ven que la marea cambia, cuando se da el golpe de Estado que promovió el vicepresidente Anastasio Bustamante, cuando los diputados y senadores quieren quedar bien con el nuevo presidente, a pesar de que son los mismos que eligieron a Vicente Guerrero, estos mismos no tuvieron pudor ni empacho en declarar que Vicente Guerrero, ya en 1830, estaba incapacitado para gobernar y lo despojaron de la presidencia de la República que ellos mismos le habían dado. Esto es también la veleta de nuestros congresos, cómo cambiaron en aquel tiempo cuando cambió la voz del amo. Dejó de estar Guerrero en la presidencia, subió Bustamante y los diputados senadores prestos fueron a ponerse a sus órdenes. El que manda, manda. Lo mismo pasaría años después, en 1833, cuando Antonio López de Santana es el presidente, y el Congreso sigue siendo yorquino federalista, es otro Congreso ya, pero con mayoría liberal, y entonces Santana propone una ley totalmente arbitraria e injusta, llamada la ley del caso. Es una ley muy chistosa en la cual enumera una serie de personas a las cuales condena al destierro y dice, y la misma pena sufrirán las otras personas que estén en el mismo caso, pero nunca dijo cuál es el caso. Nomás es una lista de proscripción y todos los que se encuentren en el mismo caso. Una ley tan arbitraria e injusta, el Congreso se la aprobó, así de sencillo. Años más adelante, en 1836, igualmente Santana propuso un cambio de constitución. La de 1824, federalista, fue derogada y se propuso una nueva constitución que incluía al supremo poder conservador de corte centralista. Desaparecía la federación. Y el Congreso, por supuesto, legisló lo que le pedía el presidente Santana, con una cosa muy curiosa. Nuestro primer presidente de la República, Guadalupe Victoria, que llegó al poder como federalista, ya en 1836 cambió de bando y se volvió centralista y es el presidente del Congreso que aprueba la nueva constitución que les pidió Santana. Bueno, no me detengo ahí. Años después, en 1843, Santana, que ya vimos que en 42 disuelve al Congreso, nombra un Congreso nuevo, una asamblea de representantes totalmente afín a él, que le hace caso, que son sus partidarios, y a ellos les pide una nueva constitución. Son las famosas bases orgánicas que establecen el despotismo constitucional y el Congreso se la otorga, le dan plenos poderes a Santana y luego va a presentar unas leyes de impuestos verdaderamente ridículos y exorbitantes que todos conocemos, cuando impuso impuestos por las ventanas de las casas, impuestos sobre las ruedas de los carruajes, impuestos también sobre las nodrizas, las mujeres que se contrataban para amamantar a los niños. Bueno, el Congreso le aprobó todas estas leyes, faltaba más. El Congreso estaba siempre a favor de los cambios legislativos que el presidente de la República proponía. Años más adelante, ya platicábamos en el primer bloque segmento de este programa que el presidente Benito Juárez había fracasado
para alcanzar las reformas constitucionales con un Congreso que, a pesar de ser sus amigos, no se prestaron a los deseos del presidente de la República. Cuando muera Juárez, cuando suba al poder Sebastián Lerdo de Tejada, entonces sí, Lerdo con más habilidad política, él se encarga de proponer quiénes van a ser los nuevos diputados, lo consigue, y ante estos nuevos diputados, ante este nuevo Congreso, presenta la iniciativa de reforma a la Constitución, que esta vez sí es apoyada, aprobada y autorizada por los diputados. Lo que fracasó Benito Juárez lo consiguió Lerdo y consiguió, sobre todo, dividir al Congreso de la Unión en dos cámaras, la de diputados y senadores. Por eso en este año también se habla, esto fue en 1874, se habla de la restauración del Senado de la República, y también consiguió lo más fundamental, que se le otorgara derecho de veto al presidente de la República. No lo consiguió Juárez, pero sí lo consiguió Sebastián Lerdo de Tejada, y de él aprendería el presidente Porfirio Díaz, que sabemos permanece más de 3 décadas en el poder, con un Congreso de la Unión, diputados y senadores, y una Corte Suprema totalmente a favor de él. Claro, él los proponía, él los designaba. A él debían diputados, senadores y ministros el favor de ocupar sus sitiales, sus curules, y por lo tanto jamás el Congreso de la Unión rechazó una ley que le propusiera don Porfirio. Todo se aprobaba. Todas las reformas constitucionales que el presidente Díaz quiso, también las hicieron. Sobre todo, las varias reformas para ir prorrogando sus mandatos. En teoría, él había prometido en la Revolución de Tuxtepec acabar con la reelección, prohibir la reelección del presidente, pero luego, pues sus propios partidarios en el Congreso decidieron pedirle que se reeligiera, reformando la Constitución, primero para permitir un periodo, después para permitirlo indefinidamente y después para ampliarlo de 4 a 6 años. Jamás el Congreso le rechazó ninguna iniciativa de ley al presidente Porfirio Díaz. Así de sencillo, Madero tuvo problemas, ya lo vimos, pero a partir de Venustiano Carranza, a partir sobre todo de la Constitución de 1917, el partido en el poder, llamado originalmente, primero son los revolucionarios, después el bloque obregonista, después los demás, pues siempre va a estar a favor del presidente de la República hasta el año del 97, como ya dijimos. Venustiano Carranza es, digamos, el maestro de todos ellos. La Constitución del 17, a diferencia de la del 57, tema que no hemos platicado, pero un día lo haremos, en el 857, fíjense amigos y amigos, llegaron diputados del Partido Liberal, pero también llegaron del Partido Moderado y también del Partido Conservador. Y los tres partidos tuvieron que negociar dentro del Congreso para conseguir la Constitución del 57. Venustiano Carranza no quería este tipo de problemas y entonces él decidió convocar al Congreso Constituyente de 1917 con un principio: pueden ser diputados todos aquellos que hayan sido partidarios del constitucionalismo, y prohibió, desechó, no permitió que llegaran diputados que entre sus antecedentes tuvieran el haber sido villistas, el haber sido zapatistas, el haber sido convencionistas y en el último caso el haber sido porfiristas. Venustiano Carranza de plano decidió que el Congreso Constituyente del 57, de 1917, 1917, Carranza decidió que estuviese formado por diputados que fueran todos sus partidarios, todos convencidos de la propuesta carrancista, prohibiendo, insisto, la entrada de diputados de otros pensamientos. Esto se llama política, en grado sumo. Venustiano Carranza consiguió un Congreso
totalmente a su favor, repito, limitando el ingreso de sus antiguos rivales o enemigos, villistas, zapatistas, convencionistas, porfiristas, y únicamente admitiendo como diputados a quienes pensaran como él, los constitucionalistas. Esto es verdaderamente brillante y una estrategia política de primer nivel, ¿eh? Claro, esto lo van a copiar los siguientes gobernantes como Álvaro Obregón, como Plutarco Elías Calles y todos los demás hasta el año de 1997, como lo habíamos platicado hace un momento. Porque, pues el PRI era mayoritario. El PRI, que son los hombres del partido del presidente, originalmente los revolucionarios, constitucionalistas, después el Partido Nacional Revolucionario, después el Partido de la Revolución Mexicana y después el Partido Revolucionario Institucional, siempre tuvieron, como fuera, tenían siempre mayoría calificada en los congresos. Lo hicieron así durante muchísimos años, de 1917 hasta 1997. Ahora bien, esto no significa, particularmente en este siglo XX, desde 1917 hasta el 97, no significa necesariamente que el Congreso, siempre dócil a la voz del presidente de la República, pues haya cometido pifias originadas por las propias propuestas o reformas constitucionales de diversos presidentes. Si algo caracterizó al PRI, es este efecto camaleónico de poder cambiar de ideología aunque no sufriera modificaciones el nombre del partido. Simple y sencillamente bailaban a la música que les tocaba el presidente de la República, que podía ser de todo tipo de ideología, aún contradictorias entre sí, pero los diputados priistas siempre se mantenían fieles a lo que la voz del amo ordenara. Miren, vamos a platicar de algunos 3 casos específicos de enormes errores, de pifias históricas, cometidas por los congresos mexicanos de la época del PRI precisamente, o sus antepasados, el PNR o el PRM, y que tuvieron que ser rectificadas por el mismo partido años después. ¿Todo esto por qué? Pues porque los congresos mexicanos durante muchos años, particularmente lo que estamos ya platicando de 1917 a 1997, como antes lo habían hecho, sobre todo obedeciendo a pie juntilla los dictados del general Porfirio Díaz. En estos 2 periodos, el porfirismo y el priismo, por llamarlos así, la característica fundamental es que diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como también los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estaban absolutamente supeditados a la voluntad, deseos y hasta caprichos de los presidentes de la República. Don Porfirio fue el ejemplo, ya don Daniel Cosío Villegas explicaba que el sistema del PRI era un porfirismo colectivo. Don Porfirio sentó las bases del modelo que después fue ya perfeccionado entre 1917 y 1997 por el partido que encarnaba la Revolución Mexicana. Miren, veamos 3 casos interesantísimos. En 1927, gobernando al país el presidente Plutarco Elías Calles, quien al parecer pues se había comprometido con su antecesor, a quien le debía la silla presidencial, el general Álvaro Obregón, a devolverle la presidencia, Calles no tuvo empacho de someter un proyecto al Congreso de la Unión de reforma constitucional, estableciendo la posibilidad de la reelección presidencial después de un periodo. Es decir, para permitir que el expresidente entonces Álvaro Obregón pudiera ser nuevamente presidente de la República. Claro, ya sé, estamos, por supuesto, traicionando los principios de la Revolución de 1910,
y el grito de Madero de sufragio efectivo, no reelección. Pero ya a los caudillos revolucionarios ya no les importaba esto mucho, y Obregón, que había sido presidente entre 1920 y 1924, quería volver a ser presidente para el periodo 1928-1932, y por lo tanto, como la Constitución prohibía la reelección, su amigo, su compinche Plutarco Elías Calles, a quien le dejó la presidencia, pues, en pocas palabras, presentó esta iniciativa de reforma y, como el Congreso era absoluta, 100% favorable a Obregón y a Calles, el Congreso, diputados y senadores, resolvieron por unanimidad reformar la Constitución y permitir la reelección después de un periodo del antiguo presidente Álvaro Obregón. Claro, la historia la conocemos, lo que pasó. Obregón gana la elección, pero no llega a tomar posesión de la presidencia porque es asesinado allá en San Ángel, en el año de 1928, y entonces, bueno, se implementa el mecanismo de sucesión presidencial y resultó, fíjense esto es lo más increíble de todo, que ya para 1933, el propio presidente Plutarco Elías Calles, ahora convertido en jefe máximo de la revolución, pues decidió que se presentaría una nueva propuesta de reforma para volver nuevamente a prohibir la reelección y volver a los orígenes maderistas de la no reelección. El mismo expresidente Calles, repito, ahora jefe máximo, porque en ese año gobernaba Abelardo Rodríguez, por supuesto, todos ellos, acuérdense, Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, son los tres que Vasconcelos denominaba los peleles, porque obedecían las órdenes del jefe máximo, y hasta que llegó Cárdenas, que lo echó del país, se acabó el maximato. Pero ese es otro tema que otro día platicaremos con calma, pero Calles se arrepintió y volvió a presentar a través del partido, en este caso Nacional Revolucionario, una iniciativa de reforma para regresar a como estaba originalmente en 17 con el espíritu maderista de la no reelección. Es decir, en otras palabras, el Congreso de la Unión primero autoriza la reelección y después, a la voz del mismo amo, Plutarco Elías Calles, después la reforma para quitar la posibilidad de la reelección. Increíble, pero cierto, y así pasa en este país, ¿eh? Ese mismo Congreso, en el año de 1934, al año siguiente, siendo todavía presidente de la República antes de entregar el poder el general Abelardo Rodríguez, y con las ideas que en ese tiempo existían del nacionalismo revolucionario al estilo del socialismo a la mexicana, porque va a llegar ya como presidente Lázaro Cárdenas, presentan una iniciativa de reforma constitucional del artículo 3, el que habla de la educación, en la que se establece la educación socialista, en la que todos los niños deben tener una noción exacta y racional del universo, sin prejuicios ni fanatismos, como decía el artículo 3 de ese momento, y que pues va a obligar a que durante 12 años México viva esa especie de fantasía de que teníamos una educación socialista. Bueno, en el año 1946, ya el presidente Manuel Ávila Camacho, que ya había pactado con Estados Unidos, con el sector empresarial, que había conseguido ya el inicio de lo que será el desarrollo estabilizador, llamado en ese momento el Milagro Mexicano, con un gran secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, pues don Manuel Ávila Camacho, que no estaba convencido porque no había funcionado la famosa educación socialista en México, promueve otra reforma constitucional para nuevamente modificar el artículo 3 de la Carta Magna y establecer esta vez la educación conforme a los principios de la democracia que todavía está vigente en nuestro artículo 3 constitucional. Es decir, cambiar de la reforma socialista en educación a la democracia liberal en el sistema educativo nacional, que fue propuesta, repito,
del presidente Manuel Ávila Camacho, redactada inclusive en términos bellísimos. Lean el artículo 3º por don Jaime Torres Bodet. Es decir, otra pifia. Primero, el Congreso unánimemente se lanza por reformar la educación e imponerla socialista, y luego, 12 años después, el Congreso unánimemente aprueba la reforma de la educación socialista, la desaparece y establece la democrática liberal. Y tercera pifia terrible también, En el año de 1982, muchos sí seguramente lo recuerdan, el presidente José López Portillo, después de aquel informe de gobierno del día 1 de septiembre de ese año, cuando anuncia la nacionalización de la banca, a los pocos días presentó una iniciativa de reforma constitucional estableciendo que el servicio público de banca y crédito corresponde prestarlo al Estado mexicano. Y en una acción que muchos asemeja a lo que pasó en este último mes en México, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, consecutivamente, un día tras otro, aprobaron la reforma constitucional estableciendo que los bancos son del Estado mexicano. Y en los siguientes días, 3 o 4 días, las legislaturas de los estados, que deben ser mayoría las que aprueben las reformas aprobadas por los senadores y por los diputados, la gran mayoría de las legislaturas estatales también aprobaron la reforma constitucional del presidente López Portillo, estableciendo que el servicio de banca y crédito lo prestaría el Estado. Se aprobó en menos de una semana y se reformó la Constitución. Y como todos sabemos, años después, exactamente 10 años después, en 1992, a iniciativa de otro presidente, Carlos Salinas de Gortari, el Congreso de la Unión, también mayoritariamente priista, cambió de opinión. Y si antes se habían visto estatizadores, ahora se vieron todos neoliberales y se reforma la Constitución, descartando el servicio público de banca y crédito como actividad prioritaria del Estado, devolviéndolo a los particulares y estableciendo el régimen de libre competencia a través de la Ley Federal de Competencia Económica. Es decir, se acabó la banca del Estado, la banca pública del Estado, se volvieron a vender los bancos a los particulares para dejar las cosas más o menos, aunque muy mal hecho, como estaban antes de la reforma de López Portillo. Y digo mal hecho porque pues, cometieron el error primero de vendérselos a quienes no sabían de bancos y segundo, después, de venderlos a extranjeros contra la opinión, fíjese qué interesante, de la propia primer ministro de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, que les advirtió a los mexicanos: los bancos, es decir, los medios de pago, deben estar en manos nacionales de cada país. Y en México pues, se los vendimos a extranjeros. Este fue un exceso neoliberal espantoso, pero la moraleja es que la Constitución nuevamente fue reformada con criterios, con ideología opuesta entre 1982 y 1992. López Portillo estatiza los bancos, nacionaliza los bancos y Carlos Salinas de Gortari se los devuelve a la iniciativa privada, obteniendo en ambos casos el respaldo completo y total del Congreso de la Unión. Es decir, esta es la historia en buena medida de nuestros congresos. Déjenme volver a la idea inicial. Tenemos 202 años de historia de congresos en México, de representantes populares en las cámaras con la función, según la teoría de los equilibrios de poderes, de ser ellos quien preparen, quien redacten, quien publiquen las leyes que nos rigen a todos. En esos 202 años de historia, solamente en 35 años de ellos ha habido libre juego democrático y el resto, 167 años, el Congreso, con todo y pifias como acabamos de comentar, ha estado supeditado al presidente de la República.
con todo y pifias. Así que lo que pase hoy a lo mejor se rectifica en 10, 12, 15 años. Amigas y amigos, muchas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana.